¿Qué onda? Bienvenidos a Brudas Tech and Solutions, Tecnología Hoy. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero en serio, a explorar un lenguaje de programación que, la verdad, está dando mucho de qué hablar últimamente. Rust. Así es, y fíjate que tenemos un buen bonche de material para revisar hoy. Hay artículos técnicos bastante densos, sí, pero interesantes. Hilos de discusión muy buenos de comunidades como Reddit, donde la gente se apasiona y debate a fondo. También transcripciones de charlas, incluyendo una muy específica sobre cómo hacer APIs web con Rust. Y varias guías prácticas de cómo se está usando Rust, pues en diferentes tipos de desarrollo, ¿no? Perfecto. Entonces, la misión de hoy, digamos, es entender bien por qué tanto alboroto con Rust. Vamos a desentrañar cuáles son sus ventajas reales, pero también, ojo, sus puntos flacos, que seguro los tiene, y sobre todo ver dónde se está aplicando ya, en el mundo real. Porque ya no es solo para sistemas operativos o navegadores, ¿verdad? Lo vemos en web, móvil, hasta en blockchain. Así que, vamos a darle. Bueno, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué exactamente Rust? Se escucha mucho eso de que es moderno, seguro, rápido. Nació en Mozilla, ¿no? Allá por 2010. Pero se lanzó oficialmente en 2015, ¿cierto? Correcto. Rust surge como una respuesta moderna a lenguajes como C o C++. Busca ese mismo nivel de control, de rendimiento de bajo nivel, pero con una obsesión casi por la seguridad, especialmente la seguridad de memoria. Sus grandes apuestas o pilares son: primero, la seguridad de memoria. Y esto es como que su sello distintivo, ¿sabes? Lo logra sin un recolector de basura, un garbage collector, usando un sistema bastante ingenioso de propiedad, ownership, préstamos, borrowing y tiempos de vida, lifetimes. Y esto, previene de raíz errores clásicos y muy peligrosos, como usar memoria que ya no deberías, o las temidas condiciones de carrera cuando tienes código concurrente. Hay un dato, fíjate, revelador de Microsoft. Mencionaron que históricamente cerca del 70% de sus vulnerabilidades críticas de seguridad estaban ligadas a problemas de manejo de memoria. 70%, no, bueno, eso es una barbaridad. Me imagino el ahorro en dolores de cabeza y en parches de seguridad. Si puedes evitar una buena parte de eso desde el compilador, ¿no? Exactamente, ese es el argumento principal. El segundo pilar es el rendimiento. Rust es muy rápido. O sea, compite directamente con C y C++, y consigue esto mediante algo que llaman abstracciones de costo cero. La idea es que puedes escribir código usando características de alto nivel que lo hacen más legible, más fácil de mantener, sin que eso te cueste rendimiento en tiempo de ejecución. No pagas por lo que no usas, digamos. Ah, ok. Eso está interesante. ¿Y el tercero? Tercero, la concurrencia. Rust está diseñado para facilitar la escritura de código que corre en paralelo pero de forma segura. El propio sistema de tipos y el chequeo de préstamos ayudan a evitar errores comunes en concurrencia. Por eso a veces le llaman concurrencia sin miedo. Concurrencia sin miedo. Me gusta. Jaja, sí. Y por último, su sistema de tipos. Es estáticamente tipado pero muy, muy potente y expresivo. Algunas fuentes lo comparan, y creo que es buena analogía, con tener TypeScript o C# con superpoderes, por su capacidad para modelar datos y estados de forma muy precisa. Órale, suena muy prometedor todo eso, la verdad. Ahora entiendo mejor por qué consistentemente sale como el lenguaje más amado en las encuestas de Stack Overflow año tras año. Pero, siempre hay un pero. También tiene fama y fuerte de ser difícil de aprender, ¿no? ¿Qué tan real es esa curva de aprendizaje? Sobre todo si vienes, no sé, de algo como Python o JavaScript, que son más permisivos, quizá. Es real, no hay que negarlo. Tiene su chiste. Conceptos como el Borrow Checker, que es este sistema que verifica las reglas de propiedad y préstamos, pueden ser retadores al principio. Los lifetimes también, que aseguran que las referencias a memoria siempre sean válidas. Y algunas partes avanzadas del sistema de tipos requieren pensar en la gestión de memoria de una forma más explícita, más cuidadosa de lo que estás acostumbrado en lenguajes con recolector de basura. Claro, ahí el recolector hace la chamba por ti. Exacto. Y el compilador de Rust es famoso por ser muy estricto,
muy, muy estricto. Te va a señalar muchísimos posibles problemas antes de dejarte compilar, lo cual es buenísimo para la seguridad final del programa, claro, pero puede ser frustrante al principio, cuando estás aprendiendo, sientes que peleas con él. Sí, he leído eso, que el compilador a veces parece que te está regañando, jaja, pero que, por otro lado, sus mensajes de error son súper detallados y te ayudan mucho. Sí, es un compilador muy comunicativo, digamos. Intenta explicarte bien qué está mal y a veces hasta te sugiere cómo podrías arreglarlo. Eso sí, una vez que le agarras la onda, que entiendes su lógica, se convierte en tu mejor aliado, de verdad. Y otra cosa que hay que mencionar, los tiempos de compilación. Pueden ser más largos que en Go, por ejemplo, y es precisamente por todas estas verificaciones exhaustivas que hace, para garantizar la seguridad. Entendido. O sea, estricto pero justo. Y al final te ayuda. Vale. Ahora, inevitablemente se le compara con otros lenguajes. Mencionaste C y C++, pero también se habla mucho de Go, de Swift, incluso de cómo se mide contra JavaScript en el backend con Node.js. ¿Cómo sale parado Rust en esas comparativas? Mira, cada comparación tiene sus matices, ¿no? Contra C y C++, Rust se posiciona como una alternativa que ofrece un rendimiento comparable, muy cercano, pero con garantías de seguridad de memoria mucho más fuertes desde el diseño del lenguaje. No busca reemplazarlos de la noche a la mañana en todo, claro, pero sí ser una opción más segura para proyectos nuevos o para reescribir módulos críticos de sistemas existentes. Y aquí la interoperabilidad es clave. Puedes llamar código C desde Rust y viceversa. Y hay herramientas como un crate llamado CXX que ayudan a crear puentes con C++. O sea que no es una propuesta de borrón y cuenta nueva forzosamente. Puedes integrarlo poco a poco. Exacto. Puedes ir migrando o complementando. Luego, contra Go, la comparación es súper interesante. Go generalmente compila más rápido, eso sí, y su enfoque de concurrencia con Go Routines y Channels a menudo se percibe como más simple para empezar, más directo. Sin embargo, Rust ofrece esa seguridad de memoria sin garbage collector, y eso puede ser crucial para sistemas de baja latencia o con restricciones fuertes de memoria. En benchmarks de rendimiento puro, sobre todo si comparas frameworks web, por ejemplo Actix de Rust, contra frameworks populares de Go, Rust suele tener una ventaja en velocidad cruda y en uso de memoria. Tiene sentido. Menos sobrecarga del recolector. Y con Swift, ambos suenan como lenguajes modernos con foco en seguridad. Sí, comparten algunas ideas, fíjate, como el manejo de valores opcionales. Option en Rust, optional en Swift. Y sintaxis como el pattern matching, que es muy útil. La gran diferencia está en la gestión de memoria. Swift usa conteo automático de referencias, ARC, mientras Rust usa su sistema de propiedad y préstamos, el Borrow Checker. Swift también tiene ambiciones de ser un lenguaje de sistemas, pero en áreas muy, muy específicas como el audio en tiempo real. Las fuentes que revisamos mencionan que a menudo se sigue recurriendo a C++, más que nada por la madurez de las herramientas y la integración súper pulida con plataformas como Xcode. Dicho esto, la interoperabilidad Rust-Swift es posible y cada vez es más fácil, ¿eh? A menudo se usa la interfase binaria de C, la CABI, que es como un estándar o herramientas más modernas que automatizan la creación de estos puentes. Va. La comparación obligada para muchos hoy en día. Rust versus JavaScript, específicamente Node.js en el backend. Me imagino que aquí la diferencia de rendimiento es donde más se nota, ¿no? Sí, aquí la diferencia puede ser muy, muy significativa, especialmente en tareas que son intensivas en CPU. La charla técnica que revisamos daba un ejemplo bastante claro, fíjate. Una API REST simple, hecha con el framework Actix en Rust, manejaba unas 10 veces más peticiones por segundo que una implementación similar hecha en Node.js. 10 veces. Órale, eso sí es una diferencia considerable, sobre todo si piensas en costos de infraestructura, de servidores, a escala. Exacto. Obviamente, es un benchmark específico, hay que tomarlo con pinzas, pero ilustra bien el potencial de rendimiento de Rust. Al ser un lenguaje compilado a código máquina nativo, sin la sobrecarga de un intérprete o un recolector de basura complejo en el camino crítico, pues vuela. Claro. ¿Y qué hay de Python? Digo, es el rey indiscutible en ciencia de datos, en machine learning.
¿Rust tiene algo que ofrecer ahí o es un terreno aparte? Python sigue dominando ese campo, ¿sí? Principalmente por su ecosistema madurísimo de librerías. NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, la lista es enorme. Pero es interesante notar que muchas de esas librerías clave dependen internamente de código C, C++ o hasta Fortran para obtener el rendimiento necesario. Rust ofrece ese rendimiento de forma nativa. Y lo interesante es que no tiene por qué ser una elección de uno u otro. Existen herramientas como PyO3 que permiten integrar Rust con Python de manera muy fluida, muy natural. Puedes escribir las partes críticas de tu aplicación Python, las que son un cuello de botella, en Rust para acelerarlas. O al revés, usar librerías Python desde Rust. De hecho, empieza a haber movimiento en usar Rust para construir herramientas de data science más rápidas. Hay una librería llamada Polars, por ejemplo, que es una alternativa a Pandas escrita en Rust, y es rapidísima. Ah, mira qué bien. O sea que puede complementar a Python en lugar de solo competir. Me queda más claro ahora. Rust no viene a reemplazar todo de golpe, pero se presenta como una opción muy fuerte cuando la seguridad y el rendimiento son críticos. Compite de cerca con C++ y Go en esos aspectos, aunque sí, con esa curva de aprendizaje inicial más pronunciada. La elección final parece depender mucho de qué priorizas en tu proyecto, ¿no? Y hablando de dónde se usa. Originalmente, Rust nació con la mira puesta en programación de sistemas, ¿no? Como para navegadores web tipo Firefox o para sistemas operativos. Pero ahora parece que está, pues, en todos lados. ¿Cuáles son las áreas más destacadas hoy en día donde está dejando huella? Totalmente, su alcance se ha expandido enormemente. Sigue siendo una opción potente, claro, para programación de sistemas. Hay partes del kernel de Linux y de Windows que ya están incorporando Rust. Se usa en drivers, en sistemas embebidos, en IoT, pero sí, ha encontrado nichos muy fuertes en otros lados que quizá no eran tan obvios al principio. A ver, cuéntame, ¿dónde más está pegando fuerte? Uno muy importante es el desarrollo web backend. Aquí ha habido una explosión de verdad de frameworks maduros y de muy alto rendimiento. Tienes opciones súper populares como ActixWeb, que es conocido por su velocidad casi legendaria en los benchmarks, o Axiom, que está desarrollado por la gente detrás de Tokio. Tokio es la librería estándar de facto para programación asíncrona en Rust, entonces Axiom está muy bien integrado. También están Rocket, que busca ser un poco más fácil de usar, inspirado en Rails quizás, o Warp, que tiene un enfoque más funcional. Y siguen saliendo cosas nuevas, ¿eh? NetEx, que algunos benchmarks ponen como el más rápido ahora, o LocoRS, que intenta replicar esa experiencia todo incluido de Ruby on Rails para facilitar el desarrollo rápido de APIs. La charla técnica que vimos, de hecho, mostraba precisamente cómo puedes ir desde manejar conexiones de red a bajo nivel, casi manualmente, hasta usar estos frameworks para montar APIs REST complejas de forma muy productiva. Órale. Suena que ya hay bastantes opciones sólidas en backend. ¿Y en el frontend? ¿Se puede usar Rust para interfaces de usuario web? Digo, aparte del servidor. Sí se puede. Principalmente a través de WebAssembly o WASM. Rust tiene un soporte de primera clase para compilar a WASM. Esto permite ejecutar código Rust casi a velocidad nativa dentro del navegador. Esto abre la puerta a llevar lógica compleja o tareas computacionalmente intensivas al lado del cliente, sin depender tanto de JavaScript para todo. E incluso, fíjate, hay frameworks como Dioxus o Vue que permiten construir aplicaciones web completas, incluyendo la interfaz de usuario directamente en Rust y compilando a WASM. No manches, ¿en serio? ¿Construir todo el frontend en Rust? Eso sí que está interesante. Mover Rust al navegador. ¿Y qué tal el desarrollo móvil? ¿Es práctico usar Rust para apps de iOS o Android? Siempre se habla de Swift y Kotlin ahí. Es un área con mucho potencial, la verdad. Sobre todo para dos cosas clave. Una, compartir lógica de negocio entre plataformas, o sea, iOS y Android, sin tener que escribirla dos veces, una en Swift y otra en Kotlin. Y dos, para implementar módulos que requieran un rendimiento muy alto o acceso a bajo nivel, cosas que podrían ser complicadas o más lentas de hacer directamente en Swift o Kotlin. Suena lógico. ¿Y cómo se hace esa integración? ¿Es muy complicado? Se ha facilitado mucho.
Para iOS, la integración ahora es bastante sencilla gracias a herramientas como Unifi, que es desarrollada por Mozilla, de hecho. Imagina Unifi como un generador de código inteligente. Tú escribes tu lógica en Rust, defines qué funciones quieres exponer y Unifi crea automáticamente todo el código puente, los bindings, necesarios para que puedas llamar esas funciones de Rust desde Swift como si fueran funciones nativas de Swift. Es casi mágico. El proceso básico es: creas tu librería Rust, la compilas para las arquitecturas de iOS, simulador y dispositivo físico, lo empaquetas en un formato estándar que se llama XC Framework y simplemente lo integras en tu proyecto de Xcode. Antes había otras herramientas como Cargolipo, pero ya están obsoletas, lo que muestra que el ecosistema está madurando y simplificándose. Y ya hay casos de uso reales. Por ejemplo, en apps de procesamiento de audio, donde la velocidad y la predictibilidad son súper cruciales. Órale, Unifi suena como la clave para conectar Rust con Swift y Kotlin, entonces. Y para plataformas como Flutter, que usa Dart. También hay soluciones específicas. Para Android, el enfoque es muy similar a iOS. Usas Unifi para generar los bindings hacia Kotlin, permitiendo compartir la misma base de código Rust entre ambas plataformas. Y si usas Flutter, existe una herramienta dedicada llamada Flutter Rust Bridge. Su objetivo es hacer súper sencilla la comunicación entre tu código Dart Flutter y tu lógica escrita en Rust. Así puedes aprovechar la velocidad y seguridad de Rust en tus apps Flutter multiplataforma sin complicarte mucho la vida. Entendido. Entonces, la idea general es tener como un núcleo de lógica potente, segura y rápida en Rust, y luego exponerlo a diferentes plataformas, web con Wasm, iOS con Unifi Swift, Android con Unifi Kotlin, Flutter con su propio bridge. Suena muy bien eso de compartir código así. Exactamente. Esa es una de las grandes promesas y donde se ve mucho potencial. Y la lista de aplicaciones sigue y sigue creciendo, ¿eh? En desarrollo de videojuegos, está ganando adeptos como alternativa a C++. Hay motores y frameworks como Baby o Amethyst que son bastante populares ya. En el ecosistema blockchain, plataformas muy importantes como Solana o Polkadot usan Rust extensivamente para construir sus nodos y para el desarrollo de smart contracts, buscando justamente esa seguridad y rendimiento. También es súper popular para crear herramientas de línea de comandos CLI. Herramientas que usamos diario los desarrolladores. Ejemplos como la terminal Warp o el editor de código SED están construidos en Rust y son rapidísimos, y incluso en audio en tiempo real. Aunque las fuentes indican que C++ a veces sigue siendo preferido en entornos como Xcode por la integración del debugger que es más madura, técnicamente, Rust es muy apto por su rendimiento sin pausas de garbage collector y sus garantías de seguridad. No, bueno, es impresionante la versatilidad que ha alcanzado. De verdad, desde el navegador hasta el kernel del sistema operativo, pasando por móvil, juegos, blockchain, está en todos lados. Pero volvamos un poquito a la experiencia de usarlo día a día. Ya hablamos de la curva de aprendizaje inicial, ¿no? Con el borrow checker, los lifetimes, que puede ser ruda. Pero una vez que superas esa primera barrera, que le hace clic, como dicen, ¿cómo es el día a día desarrollando en Rust? ¿Qué tal son las herramientas y la comunidad? Porque se habla maravillas de Cargo, su gestor de paquetes, ¿no? Sí, totalmente. Una vez que entiendes bien el modelo de memoria, la experiencia suele mejorar muchísimo. Y gran parte de eso es gracias al ecosistema de herramientas que tiene. Cargo es una joya, la verdad. Es universalmente alabado. Y es mucho más que un simple gestor de paquetes. Maneja la compilación, corre las pruebas, genera la documentación, te ayuda a publicar tus librerías, que en Rust se llaman cretes, centraliza casi todo el flujo de trabajo del desarrollador de una manera muy coherente y muy eficiente. Es, sin duda, uno de los grandes puntos fuertes de Rust. Suena genial tener algo así tan integrado. Y más allá de Cargo,
¿Qué otras herramientas te ayudan a ser productivo en el día a día? El soporte en los editores de código es excelente hoy en día, principalmente gracias a Rust Analyzer. Rust Analyzer es un servidor de lenguaje, un LSP, que provee autocompletado inteligente, navegación por el código súper rápida, ayuda con la refactorización, detecta errores en tiempo real. Funciona en la mayoría de editores modernos, VS Code, NeoVim, Emacs, etc. Y funciona muy bien. Acelera muchísimo el desarrollo. Luego está Clippy. Clippy es un linter, una herramienta que analiza tu código en busca de errores, posibles bugs, código que no sigue las convenciones. Pero lo genial de Clippy es que es extremadamente útil. No solo te dice esto está mal, sino que a menudo te da sugerencias muy concretas sobre cómo mejorarlo. Te va enseñando buenas prácticas sobre la marcha. ¡Órale! Suena que las herramientas te llevan bastante de la mano una vez que empiezas a escribir código. ¿Y la comunidad? ¿Qué tal es? La comunidad de Rust es conocida por ser muy activa, muy entusiasta, a veces quizá demasiado entusiasta, pero en general es muy acogedora con los recién llegados. Hay muchísimos recursos para aprender. El libro oficial de Rust es excelente, hay foros muy activos, como el de usuarios de Rust o subreddits específicos, y hay una cultura fuerte de colaboración y de ayudarse mutuamente. Aunque, como se menciona en algunas discusiones en línea, a veces ese entusiasmo puede percibirse como un poco insistente o evangelizador. Ya sabes, debes usar Rust para todo. Pero más allá de eso, si tienes dudas, es muy probable que encuentres ayuda rápido. El ecosistema de crates, de librerías, está creciendo muy rápido. Aunque claro, para ciertos dominios muy específicos, quizás aún no tenga la misma amplitud que el de NPM para JavaScript o PyPy para Python. Pero la calidad promedio de las librerías suele ser bastante alta. Hay un buen enfoque en la calidad. Vale, entonces el resumen sería: curva inicial, sí, empinada. No hay que negarlo. Pero una vez superada, te encuentras con herramientas excelentes que te facilitan mucho la vida y una comunidad activa dispuesta a ayudar. ¿Suena bien? Muy bien. Imaginemos que ya pasamos esa curva de aprendizaje, ya le agarramos la onda. Construimos nuestra super aplicación en Rust. Funciona genial en nuestra máquina. ¿Y ahora qué? ¿Cómo la llevamos a producción? ¿Cuáles son las formas habituales de desplegar una aplicación Rust hoy en día? Pues las opciones son bastante estándar en el mundo moderno del desarrollo, la verdad. Rust se adapta bien a los flujos actuales. Una vía, digamos la más tradicional, es usar infraestructura como servicio, IaaS, o sea, máquinas virtuales en la nube. AWS S2, Google Compute Engine, Azure VMs, etc. Aquí, el proceso es relativamente simple. Compilas tu aplicación Rust para la arquitectura de tu servidor, usualmente Linux x86-64, y muy importante, compilar en modo release para optimizaciones, cargo build release. Eso te genera un único binario ejecutable, que normalmente es autocontenido, no necesita mucho más. Subes ese binario a tu servidor y lo ejecutas. Es directo, sí, pero implica que tú te encargas de gestionar el sistema operativo, las actualizaciones, la seguridad del servidor, parches, toda esa chamba. Claro, la opción de control total, pero también de mayor responsabilidad. ¿Qué alternativa es más común hoy en día, especialmente si hablamos de aplicaciones web o microservicios? Sin duda alguna, los contenedores, usando Docker. Este es probablemente el método más popular hoy por hoy. El proceso es: empaquetas tu aplicación Rust ya compilada, en modo release, insisto, junto con cualquier archivo de configuración o assets que necesite dentro de una imagen de Docker. En las fuentes que revisamos, vimos un ejemplo típico de un Dockerfile para una app web con Actix. Usas una imagen base de Rust, hay imágenes oficiales muy optimizadas, copias tu código fuente, lo compilas dentro del contenedor. Esto es importante para que funcione en cualquier lado. Expones el puerto que usa tu aplicación y defines el comando para ejecutar el binario final. La gran ventaja es que el contenedor incluye absolutamente todo lo necesario y se ejecutará exactamente igual en tu máquina, en la de otro desarrollador o en producción. Sí. Docker resuelve muchos problemas de "en mi máquina sí funciona".
¿Y esa imagen Docker dónde la despliegas? Tienes muchísimas opciones. Puedes usar servicios de orquestación de contenedores que ofrecen los grandes proveedores de nube. El más conocido es Kubernetes, AKS en AWS, GKE en Google Cloud, AKS en Azure. O si quieres algo un poco más simple, están servicios como AWS ECS o Fargate. Y también hay plataformas de contenedores como Servicio, CAS, que buscan simplificar aún más el proceso. Las fuentes mencionaban como ejemplo a Back4App Containers. Este tipo de plataformas te permiten desplegar tus contenedores directamente desde tu repositorio de GitHub. Automatizan todo el proceso de construir la imagen Docker y desplegarla cada vez que haces un cambio en tu código. Se encargan de la infraestructura por debajo, tú solo te preocupas por tu código y tu Dockerfile. Entendido. Parece que Docker es la vía principal para la mayoría de aplicaciones web o microservicios en Rust, por la portabilidad y la facilidad de gestión que ofrecen diferentes entornos. Entonces, haciendo una recapitulación de todo esto que hemos platicado, Rust emerge como una propuesta superpotente, ¿no? Que intenta como que combinar lo mejor de varios mundos. Por un lado, el rendimiento cercano al metal tipo CC++, pero con esas fuertes garantías de seguridad de memoria que te evitan clases enteras de bugs horribles. Y además, con herramientas modernas para manejar la concurrencia de forma segura y un ecosistema que, aunque joven, parece muy sólido. Precisamente. Sus fortalezas son muy claras. Velocidad, seguridad sin garbage collector, y eso es clave, porque da predictibilidad al rendimiento, sin pausas inesperadas. Y un sistema de tipos muy expresivo que realmente ayuda a escribir código correcto y mantenible a largo plazo. Las principales contrapartidas que identificamos, pues sí, son la curva de aprendizaje inicial, que no es trivial, hay que dedicarle tiempo, los tiempos de compilación, que pueden ser más largos que en otros lenguajes, y un ecosistema que, aunque vibrante y creciendo rapidísimo, todavía no tiene la misma extensión en todas las áreas que lenguajes con décadas de trayectoria como Java, Python o JavaScript. Suena que requiere una inversión inicial significativa para dominarlo bien, de tiempo y esfuerzo. Sí, requiere esa inversión, pero el consenso en muchas de las fuentes y en testimonios de desarrolladores es que esa inversión generalmente se recupera. Y con creces. Piensa en menos tiempo dedicado a depurar errores sutiles de memoria o de concurrencia en producción, que son los peores. Código que tiende a ser más robusto y, curiosamente, más fácil de refactorizar gracias a que el compilador te protege mucho. Y un rendimiento muy, muy eficiente. La decisión de usar Rust en un proyecto, por lo tanto, parece girar mucho en torno a esa balanza. ¿Qué priorizas? ¿La velocidad de desarrollo inicial y la facilidad para encontrar desarrolladores ya expertos? ¿O apuestas por la robustez, la seguridad y la eficiencia a largo plazo, aceptando esa curva de aprendizaje más pronunciada al principio y quizá un pool de talento más pequeño, aunque creciente? Y para dejar algo ahí picando, algo para pensar. Hemos visto cómo Rust compite en rendimiento y seguridad, que son los ejes clásicos. Mención que está emergiendo y que me parece súper interesante, la sostenibilidad. Al ser tan eficiente en el uso de CPU y memoria, las aplicaciones Rust pueden, en teoría, requerir menos recursos computacionales para hacer el mismo trabajo. Menos servidores, menos energía. Si piensas en la escala masiva de la computación hoy en día, donde los centros de datos consumen cantidades enormes de energía y tienen una huella de carbono significativa, un lenguaje que permita construir software inherentemente más eficiente podría tener un impacto real, ¿no crees? Considerando su adopción en sistemas cada vez más críticos y este potencial para reducir, digamos, la huella ambiental del software. Podríamos estar viendo a Rust no solo como una alternativa técnica, sino como un posible pilar para un futuro desarrollo de software más sostenible, más eficiente, yendo más allá de la simple comparación de características con otros lenguajes. Es algo para reflexionar, creo yo. Esa es una perspectiva muy, muy interesante y que, tienes razón, normalmente no se discute tanto. El ángulo de la sostenibilidad. Definitivamente ha sido una exploración muy completa del universo Rust. Queda claro que hay mucho más de qué hablar, daría para varios programas más, pero esperamos que este clavado que le dimos a las fuentes haya servido para entender mejor por qué Rust está generando tanto interés y cuáles son sus implicaciones reales más allá del hype. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Brudas Tech and Solutions. Tecnología hoy. Nos escuchamos en la próxima.